Gloria a Dios. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que esa semilla halle cabida en nuestro corazón, Señor, y que dé el fruto que tú esperas. Hoy nos disponemos para recibirla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Bueno, aquí Pablo está dando unas recomendaciones generales a la iglesia de los filipenses y termina el, el capítulo con estas palabras. Son unas palabras que cierran muy bien o que resumen muy bien el desempeño que debe tener el creyente. A lo largo de la vida de fe, nosotros nos vamos a encontrar con asuntos que tienden a perturbar el camino, tienden a perturbar a veces el desempeño de nuestras actividades que se producen por medio de la fe, tienden a incomodar la capacidad libre, digamos, de creerle al Señor, de esperar en Él, de confiar en Él. Y entonces aquí Pablo está apercibiendo a la gente, a las personas, de esta situación, de en qué es en lo que nosotros debemos concentrarnos. Porque si usted se da cuenta, hay muchas formas, o sea, hay muchas formas de mirar las cosas, ¿sí? Y nosotros como creyentes debemos acostumbrarnos a mirarlas en la manera de la fe, ¿sí? Cada circunstancia. Cuando nosotros aprendemos, porque esto es algo que se aprende, esto no es algo que simplemente usted nació con la capacidad de observar o de discernir las cosas a la manera de Dios, ninguno lo tiene, todos tenemos que desarrollarlo, pero cuando nosotros logramos desarrollar esto, es decir, el lograr concentrarnos, es cuando vamos a poder quitar de nuestro camino de fe obstáculos que van a impedir el fluir del cumplimiento de las promesas del Señor. Entonces, si usted analiza, si yo analizo mi vida personal, me voy a encontrar con que en ocasiones lo que a mí me mueve, digamos, lo que se mueve dentro de mí, en muchas ocasiones tiende a ser un desánimo. En ocasiones tendemos a mirar lo malo de la situación, ¿sí? Esto a mí me ha pasado, a usted le ha pasado, y si no le ha pasado, le va a pasar. Pero, ¿qué es lo bueno de la fe? Porque si nosotros no entendemos esto como lo vamos a explicar en este momento, vamos a caer en lo que cae la mayoría de gente, que es en el asunto religioso, en que todo lo que nosotros hacemos y decimos es de dientes para afuera, que no hay no hay un verdadero uso del mecanismo de la fe. ¿Sí? Entonces nosotros debemos aprender, como mencionábamos en anteriores predicaciones, el mecanismo de la fe, que usted logre darle la mirada correcta a sus asuntos. Y así es como si nosotros fuéramos en el camino y tuviéramos, cuando usted decide hacer una caminata, por ejemplo, a veces uno coge un palo, ¿sí o no? Para ayudarse a la trocha, para quitar lo que tenga que quitar, porque a veces le aparecen perros,
Entonces, la fe viene a ser como ese bastón o como ese palo que uno lleva con el cual va a quitar los obstáculos. Entonces, si usted mira su vida, porque cada uno tendrá pues el asunto personal, usted empieza a quitar conscientemente, porque la fe no es por medio de la razón, pero usted la puede utilizar de manera consciente, ¿sí? Usted úsela y empiece a quitar. Esto es una práctica diaria, porque como uno permanece, por ejemplo, si usted está, el otro día hablaba con una persona y me decía, lo difícil de mantenerse en la batalla, porque la batalla es real, o sea, el ataque espiritual es real y usted pues lo va a ir mirando a medida que vaya avanzando, cómo uno hace para mantenerse y volverse a poner en el estado en el que tiene que estar. Digamos, por la mera voluntad, a veces no sucede. Usted dice, no, yo ahora sí me voy a poner y no le cumple a ese deseo de permanecer en una postura, ¿sí? ¿Qué quería Pablo? Que los creyentes de esta iglesia permanezcan en una postura, porque usted sabe que uno un día se levanta con ánimo y otro día se levanta sin ánimo. Un día uno está teniendo un maravilloso día y al otro día parece que nada se le da, ¿sí? Parece que todo es pesado. Entonces, el objetivo es que usted aprenda a mantenerse en la postura, independientemente de lo que sienta y en la misma visión. Por eso es tan importante que un ministerio y que una iglesia o que nosotros como creyentes tengamos una visión hacia dónde nosotros estamos caminando. Por eso es que estas recomendaciones las daba Pablo, porque a medida que uno va avanzando, pues tiende a perderse el foco de hacia dónde nos estamos encaminando. Tendemos a distraernos con situaciones. En general, lo que más distrae es la situación incómoda, ¿sí? Generalmente lo que más perturba la fe es algo que usted vio y no le gustó y no le pareció, ¿sí? En mi caso, yo estaba analizando el otro día y a veces a uno lo que le perturba es lo que uno no está de acuerdo que el Señor permita en la vida de uno, ¿sí o no? Entonces uno comienza a batallar y cuando uno empieza a batallar con esas cosas, pues el enfoque de la pelea, eso es como se ha visto cuando uno va a romper una piñata. Como uno está ciego, no tiene el foco, la visión de dónde tiene que golpear, uno empieza a desgastarse golpeando otros al aire, otros asuntos, y eso hace que haya un desgaste físico, ¿sí? Que haya o sea, usted tiene que ejercer fuerza y energía para eso. Espiritualmente, mire, si naturalmente esto se puede llegar a sentir, espiritualmente mucho más, ¿sí? Es como si la fuerza se duplicara, o sea, como si la debilidad se duplica y la fuerza se duplica. Si usted está fuerte en la fe, usted puede lograr muchas cosas. Y si está débil, es peor que si estuviera débil físicamente, ¿sí? Porque en el territorio espiritual, pues todas las cosas son como de una magnitud mucho más importante que lo que es la vida natural del ser humano, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos con mucha urgencia, y les repito, yo empiezo por mí, ¿sí? Yo necesito con mucha urgencia volverme a enfocar cada día de hacia dónde estoy caminando. Eso una. Y dos, lograr quitar lo que distrae mi fe. Entonces, usted debe hacer un ejercicio consciente. ¿Qué es lo que a mí me impide creerle al Señor? Que las ilusiones mías se vieron golpeadas, que usted esperaba tener otra situación, otro eh, otras condiciones dadas por Dios, ¿sí? Usted de pronto esperaba eso y uno batalla con eso, y está batallando una batalla que lo va a desgastar, que no va a lograr nada y está dejando la batalla importante, que es ganar su batalla espiritual, ¿sí? Entonces, mire, Pablo estaba dando una recomendación y es presten atención o pongan atención. Por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto hay que pensar. Nosotros debemos analizar lo que hay a nuestro alrededor. Usted debe analizar y no dejar que las cosas lo influencien tan fácilmente. Mire, yo el otro día estaba mirando dos personas que hay, bueno, me pasó con dos grupos de personas diferentes, que el uno llevó a la iglesia al otro, ¿sí? Lo lleva a la iglesia y ¿qué pasa? Que esa persona empieza a avanzar, empieza a conocer, pero lastimosamente la persona que invita o que lleva, pues se le abona el llevar, tiene ciertas situaciones que son visibles hacia el otro y que ponen en duda algunos conceptos de la fe. Esto a todos nos pasa, ¿sí? O sea, yo no voy a decir, no, es que esa persona está mal, no, porque cualquiera que venga aquí, si alguien llega con usted y esa persona se pone a analizar su vida y su comportamiento, pues obviamente se va a dar cuenta de que del todo no es compatible, ¿sí? Pero la persona que empieza a caminar con el Señor, por eso es que esto es bueno recordárselo a la iglesia, tanto a los viejos como a los nuevos, usted empieza a ver por sí mismo, usted empieza a analizar por sí mismo qué sucede alrededor, qué se enseña, por ejemplo, ¿sí? Porque si a usted le están enseñando una cosa que su amigo que lo invita no está cumpliendo, pues no pasa nada en cuanto a que no le diga nada a su amigo, pero usted corrija las cosas, ¿sí? Usted busque conscientemente el camino que el Señor le va soplando, porque a cada uno el Señor, por medio de la conciencia, de la fe, va incomodándonos y va como diciéndonos esto está incorrecto, esto está mal o esto está bien. Entonces, analizar lo que pasa, analizar qué es bueno, por eso dice, todo lo amable, todo lo bueno, en esto, fíjense, cuando dice en esto pensad, quiere decir pongan su atención en estas cosas que a usted le van a servir, ¿sí? O sea, la palabra dice, retengan lo bueno y desechen lo malo, ¿sí? En cada persona nosotros vamos a encontrar cosas buenas, cosas malas, siempre, ¿sí? Entonces, coja lo que a usted le sirve para su edificación. Porque imagínese si usted está cargando ya con sus situaciones, con sus propios problemas y se pone a ponerse a la par del otro. Pues el camino de fe va a ser un poco, ¿qué se puede decir? Como atropellado un poco, ¿sí? Difícil. No es que a mí me impide ir a la iglesia mi familia, porque cuando estamos mal, cuando hemos discutido, es difícil ir en familia. Entonces, ¿ahí usted qué va a hacer? Y eso es un ejemplo supremamente fácil de resolver. Pero cuando usted tiene situaciones mayores, por ejemplo, cuando usted tiene una situación, por ejemplo, económica, que lo tiene humillado, ¿sí? ¿Uno cómo hace para quitar la atención del problema? ¿Cómo hace usted para quitar la atención de lo que no le ha salido? Porque es que la fe tiene conflicto con estas cosas, ¿sí? Porque la fe a nosotros nos dice que muchas promesas que están en la palabra. Pero claro, usted va a ver en la práctica diaria que hay muchas cosas que todavía está usted lejos de lograr. Entonces, ¿qué pasaba? Que la iglesia de los filipenses necesitaba esta enseñanza porque Pablo los encontraba perturbados, ¿sí o no? Todos tenemos cosas que a nosotros nos incomodan y nos perturban. ¿Cómo encontramos la paz del Señor? Usted haga lo que dice aquí. Piense o ponga su atención o tome en cuenta lo que a usted le sirve. El recurso de la fe y de la palabra es como los recursos económicos, ¿sí? Cada quien lo administra como quiere, ¿sí? Hay unos que tienen mayor poder adquisitivo y hay otros que tienen menor poder adquisitivo. Tenga usted mucho o poco, administrelo, administrelo con el fin de que eso que usted está administrando prospere. Quiere decir, si tiene que ahorrarse ciertas situaciones, ahórreselas.
si tiene que dejar de ver algo que está ensuciando su camino, que le está trayendo inquietud, incomodidad, que le está impidiendo poder creerle al Señor, quítelo, ¿sí? Y no deje que las cosas le influencien tan fácilmente. Otro ejemplo otra cosa por la que el Señor colocaba este pasaje en mi mente era porque miraba yo a dos personas son amigos y tienen dos características, o sea, diametralmente opuestas, desde lo económico hasta, mejor dicho, todo, lo social y todo. Entonces, yo que miraba en estas personitas, que la más, entre comillas, en desventaja, empieza a comparar y empieza a querer las comodidades de la otra persona, ¿sí? Uno, pues viéndolo desde la barrera, ¿sí? Viéndolo desde afuera, esto hace que esa persona que, entre comillas, necesita más posicionarse porque no está posicionado, pues pierda el tiempo comparándose, pierda el tiempo deseando en vez de ponerse manos a la obra, ¿sí? Y analizando las cosas desde afuera también, uno se da cuenta de que a la larga, o sea, nosotros y en el camino de la fe es así, a la larga no hay personas que estén en desventaja, ¿sí? Porque mire, hay gente que tiene muchas facilidades físicas, o sea, facilidades humanas, pero que carecen de un entendimiento, de una inteligencia. Y al final de cuentas, todos estamos en la misma condición de tener que administrar lo que el Señor nos ha puesto, de tener que hacer uso de la fe o de no hacer uso de la fe. Entonces, cuando uno se confunde en esto, ¿sí? Porque pues lastimosamente así nos ocurre, en la mente humana ocurren esas cosas, empezamos a cansarnos, a desgastarnos, perdemos la fe, preguntándonos por qué a nosotros nos toca esto, preguntándonos por qué el Señor permitió esto, comparándonos con situaciones que no conocemos. Porque mire, yo creo que en esto caemos todos en algún momento, y es que uno mira a alguien y dice, qué bien que vive esa persona, pero no se come ese cuento porque realmente esas cosas son todo ilusión, ¿sí? Y obviamente la gente pone de frente lo que está mejor de cada uno, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a veces a desgastarnos en ese, en esa, en ese pensamiento, ¿sí? Todo esto se reduce, o sea, la fe inicia con un pensamiento. Entonces, si su pensamiento es de derrota, si su pensamiento es de compararse, si el pensamiento suyo es de estar incómodo con el Señor por determinada circunstancia, todo esto va a empezar a no permitir que usted avance, ¿sí? Entonces, por eso Pablo daba unas recomendaciones que están ahí escritas y les dice, pero al final de todo, o sea, al final de todo lo que ustedes hagan, enfóquense, piensen en esto. ¿Qué es todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro? Todo lo que proviene de Dios. Que usted lo va a encontrar directamente en el Señor o en su alrededor. Entonces, enfóquese en eso. Mire, a veces uno es necio en esas cosas y a mí el Señor me ha reprendido un montón de veces en eso porque uno es ligero en juzgar situaciones y personas, ¿sí? Y, por ejemplo, esto pasa mucho en una pareja. Uno empieza a verle lo malo al otro. No es que el fulano no hace esto, es que es de esta manera, pero, o sea, yo no le estoy dando una charla de motivación, lo dice la palabra, pero le aseguro que si usted enfoca diferente, se va a dar cuenta de que usted tiene lo que usted también es. ¿Sí me hago entender? O sea, que usted no puede venir como a analizar lo malo del otro. Y que si nosotros analizáramos lo bueno y hacemos equipo, digamos, naturalmente hablando, y hacemos equipo con lo que el otro le falta y con lo que usted tiene, pero con lo que el otro tiene y a usted le falta, pues usted saldría eh, o sea, tuviera éxito en la situación, tendríamos éxito en las situaciones. Si usted dejara de verle el problema a su pastor o a su pastora en este caso, pues cogería
todo lo que le sirva, todo el recurso que a usted le sirve de lo que hay aquí. ¿Sí? Entonces se le vuelve una cuestión útil. Si usted deja de verle lo malo a sus papás, porque a mí el Señor me ha enseñado eso, o sea, yo cuanto más voy avanzando en la vida, más me doy cuenta de que, el Señor me hizo un gran favor con esos padres que tengo, ¿sí? Y que, porque es que uno, digamos, en la juventud, uno dice, pero es que ¿por qué tal cosa? Y cuestiona y uno no entiende las razones, uno no entiende por qué actúan así, ¿sí? Pero cuando uno se da cuenta de que uno no lo pudo haber hecho mejor que ellos. Así, esa es la realidad, ¿sí? Y usted se enfoca en lo bueno, pues usted saca provecho de eso. Entonces, el ser humano a veces no, casi siempre, somos torpes para sacar lo mejor de cada situación que tenemos enfrente. Es por esa razón que aún en la fe y en todas las cosas de la vida, pero sobre todo en la fe, si usted no tiene un foco, se va a desviar, ¿sí? Si usted no se da cuenta de a dónde tiene que apuntar su, su arco, va a empezar a tirar flechas al aire, no va a sacar nada. Pero cuando nosotros sabemos dónde, por eso, ¿cómo es que dice un dicho? Bueno, no sé, pero es como darle en el punto. O sea, mire, lo útil de la fe es que usted le dé en el punto que usted necesita. Y esto lo vamos a tener que ir aprendiendo cada uno, ¿sí? Aprender a tirar, porque nosotros estamos aprendiendo a pelear, ¿sí? Entonces, piense en usted, piense en qué tan acertada puede llegar a ser su fe. Es difícil, ¿sí? O sea, lo más difícil es analizarse a uno mismo, porque pues uno se analiza con la pasión para bien o para mal que uno tenga, pero para eso sirve la palabra, para que usted ponga enfrente el espejo, que es la palabra, y se dé cuenta de que usted en realidad tiene bastantes situaciones que pudiera mejorar, que usted tiene mucho recurso, mire, a veces tenemos el recurso de Dios y usted no logra verlo porque no se dedica a trabajarlo. ¿Sí me entiende? El otro día alguien le decía a otra persona, es que tú tienes el potencial. Si tú te sentaras un poquito nada más, sacarías mucho más de lo que otros tienen. Y eso nos pasa en la fe. Entonces, el Señor me habla, le habla, nos habla, para que usted no sea un creyente que tiene las cosas guardadas, ¿sí me entiende? Que tiene sus armas encajonadas, sino que usted aprenda a sacarle lo bueno de cada cosa que el Señor le pone. Y se va a dar cuenta de cuánto hay de Dios en cada circunstancia, en las malas sobre todo, porque lo malo es lo que menos podemos verlo de manera positiva. Es que a mí me tocaron estos padres, qué lástima, qué pereza, pero volteé la situación a través de la fe y mire que eso se lo puso el Señor y aprenda de ahí, ¿sí? Y saque lo que le corresponda sacar. Tiene personas a su alrededor, igualmente. No es fácil, ¿sí o no? Porque es que uno tiende a juzgar de manera natural. Pero como estamos aprendiendo a pelear, entonces todo, por eso es que le dice Pablo a los filipenses, todo lo que aprendí, como yo hice, ustedes también hagan. Todo lo que aprendiste, lo que recibiste, y lo que oísteis y lo que visteis, esto hacer, para que tengamos la paz. Mire, cuando uno descarga, por ejemplo, cuando uno se da cuenta de que es el Señor el que le ha permitido su situación, por mala que parezca, uno encuentra paz, porque empieza a confiar en que algo bueno tiene que salir de ahí, porque la misma palabra lo dice, las cosas que el Señor permite a quienes le aman son para bien, ¿sí? Entonces, es como que Pablo les dice, miren, todo lo que les digo, pero resumiendo, yo les diría que llenen sus cosas de la meditación correcta, que aprendan a sacar lo bueno, que aprenda a valorar, ¿sí? Que aprenda a oír, que aprenda a imitar,
lo que a otros les ha dado resultado, lo que a otros de pronto les ha funcionado en determinado momento. ¿Sí? Mire lo mejor y lo peor que usted tiene al frente y saque de eso lo que le funcione. Porque mire, las cosas siempre van a funcionar en conjunto. Usted nunca va a encontrar una pareja perfecta, nunca va a encontrar una congregación perfecta, no va a encontrar un hombre perfecto, eso es lo que menos uno va a encontrar, y una mujer perfecta también, de la misma manera, ¿sí? La vida siempre va a estar confluyendo. Esto lo determinó el Señor así. O sea, Él determinó que tiene que haber un equilibrio en lo natural, en la vida terrenal. Y me atrevería a decir que en la espiritual también. Porque si el diablo, como me preguntaba alguien, el diablo estaba en el cielo y en el cielo no hay maldad. ¿Y cómo fue que le llegó el pecado al diablo acá? Si no había diablo, ¿quién se lo puso? Se lo respondo con un pasaje que creo que lo estudiamos la vez pasada, que le dice el Señor a los discípulos. Si yo los he llamado, si ustedes están siguiéndome a mí, es porque mi Padre lo ha permitido. ¿Se acuerda que lo leímos? Es porque mi Padre lo ha permitido. Y estamos 12 aquí. Y uno de ellos, algo así le dice, es el mero diablo, o tiene el diablo adentro. No son las palabras exactas, pero en resumen les dice eso. Quiere decir que el Señor permitió eso, ¿sí? O sea, porque es que si no, mire, porque si no uno dice, no, pues a Dios, el Todopoderoso, el diablo le hizo una jugada y le dañó el plan, ¿sí o no? O sea, los ángeles que se le revelaron al Señor, es como que le ganaron un punto al Señor. Y no es así, ¿sí? El Señor permite que todo confluya en la justa medida. Dentro de una congregación, usted va a encontrar que hay muchas cosas buenas de parte de Dios, pero el Señor también permite que hayan cosas que van a mostrar, mire, ¿por qué es esto? ¿Por qué el Señor permitió que al diablo le pasara eso? ¿Por qué el Señor permitió que Judas estuviera ahí? Para demostrarnos, o para, o no, esas no son las palabras. Lo permite porque todo lo que esté debajo de él es inferior a él. ¿Sí me hago entender? Él es el único santo. Si hubiera perfección en el cielo, en la tierra, querría decir que todos somos iguales a Él. Y no es así. Entonces, mire, el Señor coloca las cosas en la justa medida, en el cielo, en la tierra. Todo está rodeado por la justicia de Dios. Todo lo ha permitido el Señor. Entonces, en mi vida y en su vida, cuando analice, usted, claro, se va a encontrar con que sus situaciones no son las que usted quisiera, las que usted había soñado, las que usted se imaginaba de parte de Dios, ¿sí o no? Porque de Dios pues tiene que venir todo lo bueno. Y fíjese que si uno entiende las cosas así, se da cuenta de que todo tiene una razón en nuestra vida. Nada le pasa porque sí, especialmente a los que siguen al Señor. Si no le pasa porque sí a los impíos, porque los impíos también están bajo la justicia. Hay un pasaje que habla de que, más o menos así, no recuerdo eso dónde está, pero lo conversaba yo el otro día con una persona también, y hay muchas aflicciones para el justo, pero el Señor no va a permitir que el justo sea condenado cuando lo juzguen, ¿sí? Algo así más o menos. Por el contrario, el impío va a tomar el lugar. Es decir, que el Señor sí nos está analizando a nosotros, pero también está analizando a los impíos. Al final de cuentas, Él está al control. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo suyo, lo que vea malo, enfóquelo. Como dice aquí, aprenda a notar las cosas que el Señor quiere que usted note. Cuando algo no le sale, cuando algo nos inquieta,
busque la palabra, póngase en oración, de pronto no va a ser el mismo día que usted encuentre respuesta, pero busque encontrarle el sentido a eso mediante la fe. Y se va a dar cuenta de que eso es lo mejor de las otras posibilidades. ¿Sí? Hasta los problemas de salud es lo mejor que a usted le pudo pasar dentro de un propósito de Dios para salvación, para bendición, a veces para alcanzar a otros, a veces para tratarnos a nosotros, para adelgazar nuestra alma, ¿sí o no? Porque el Señor necesita, anhela que usted pueda entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha está escrita en la palabra. Quiere decir que ahí el que está pues subido de peso no va a pasar. Entonces, claro, el Señor a nosotros nos pone en unas situaciones que nos... Cuando uno le está pasando mal, uno adelgaza, ¿sí o no? Generalmente. Y cuando uno le está pasando bien, generalmente uno se engorda porque pues hay tranquilidad para disfrutar, para comer, pero cuando uno tiene un verdadero problema, no le entra un bocado, ¿sí o no? Uno dice, porque se le revuelve el estómago. Entonces, el Señor hace eso espiritualmente. Y es saludable que en nuestra vida estén los dos factores. Por eso lo que a usted no le hace, o lo que usted cree que es algo de desventaja, algo que no le ha salido, algo que, una equivocación, un error, confíe en que el Señor también lo ha puesto, porque es lo que nosotros necesitamos para todo lo que el Señor tiene predestinado en todos los sentidos, porque esto abarca una serie de situaciones, desde lo eterno hasta lo natural, y que ahí usted va a encontrar el propósito. Solamente ahí, cuando nosotros logramos ver las cosas así, usted descansa. Por eso habla de la paz. Y usted se da cuenta, uno aprende a sufrir. Por eso le dice, aprende a sufrir las penalidades como buen soldado, le dice Pablo a Timoteo. Entonces uno aprende a sufrir y el sufrimiento se convierte en una aceptación tranquila que no le va a provocar el forcejeo desgastante, perturbante, frustrante, sino que uno dice, el Señor permitió y descansa en el propósito y ahí, solamente ahí usted empieza a avanzar. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablábamos de que para uno vivir la vida de fe uno tiene que estar liviano? O también se puede entender delgado para que usted pueda, sea flexible. Sino que cuando uno se sube de peso, así me está pasando ahora a mí, uno se va a poner el zapato y hasta eso le incomoda. Uno se pone la ropa de antes y ahora, chicas, ya no me quiere cerrar. Y uno se quiere es como que abrir los botones porque qué pereza. Entonces empieza a ser incómodo. Cuando el Señor no le hace a uno el ajuste, la incomodidad, uno empieza a sentirse incómodo en la fe. ¿Cómo así? Que uno se empieza a sentir incómodo en la fe. Entonces el servicio ya le parece poca cosa, la predicación le parece algo en lo que me toca estar, que ojalá se acabe rápido o lo que sea. Su trámite con las personas se convierte que qué pereza me toca esta lidiadera con los que tengo a mi alrededor, empezando por los de mi casa. A todos nos ha pasado, ¿sí o no? Ay, qué cartera. ¿Cuándo es que me voy a deshacer de ellos? Nunca. El día que se muera. El día que se muera usted, no el día que se mueran ellos. ¿Sí? Porque se mueren ellos y le aparecen otros que lo van a perturbar. Así es. El día que salga de mi casa y me independice, hágalo y se va a dar cuenta de que le salen peores cosas con las que tiene que lidiar. No el día que me case, peor. ¿Sí o no? Los que están casados. No es fácil. O sea, uno tiene que, mejor dicho, agarrarse duro para que las cosas salgan a flote. En la fe no es distinto. ¿Sí? Para que usted salga, mire, si usted no quiere ser uno más que se soltó, ¿se acuerda que hablábamos la anterior semana de que cantidad de gente, el Señor Jesús predicando, les dijo algo que les incomodó, que era eso precisamente, lo que les estoy diciendo. Si ustedes están aquí, es porque mi Padre ha permitido que me sigan. Es como decirles, ni crean que ustedes están aquí por su propia voluntad. Eso a la gente, al parecer, le incomodó
y muchos empezaron a ir. O sea, más son los que se van que los que se quedan. Y el Señor, para remate, les dice a los discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Sí? Y entonces los discípulos tuvieron algo que usted tiene que entender, un enfoque. ¿Sí? El Señor Jesús podrá hacer todo lo chévere o lo harto, porque para unos seguramente su personalidad chocó y para otros seguramente su personalidad era más agradable. Tenían ellos que convivir con cosas que ellos no querían. Mencionábamos, algunos de ellos tenían su familia, les tocaba andar viajando con el Señor, incomodándose. El grupo como tal ya era lo suficientemente disparejo como para llevarse bien entre ellos, ¿sí? Seguramente habían alianzas, seguramente unos se llevaban mejor con unos que con otros, pero le aseguro que problemas había, ¿sí? De hecho, en la palabra usted los va a encontrar. ¿Y cómo hacen para decir, nos toca seguir juntos? Porque si no, uno dice, ¿yo por qué me tengo que aguantar esta situación? Entonces ellos se aguantaban la situación porque decían, es que si nos soltamos nos vamos del que nos da la palabra de vida. Entonces usted cuando analice su situación, piense en eso, en que si usted suelta, en que si usted se desenfoca, se va detrás de otra cosa que no es el propósito de Dios. Dentro del contexto que el Señor a usted le puso, usted va a encontrar que hay voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y que de esa situación usted va a salir. Y que lo que antes era un problema, desde lo más básico, como la convivencia en el hogar, ¿sí o no? Hay gente que sus peores enemigos son los de su propia casa. Entonces, usted va a poder, o sea, eso va a ser un problema resuelto para usted, porque usted lo aprende a manejar, porque usted se da cuenta de que su pelea no es ahí, su pelea es a otro punto. Su arco usted no lo tiene que apuntar al que duerme a su lado o con el que convive, sino que usted le tiene que apuntar a otra cosa, que es espiritual. Y yo no me cansaré de decirle, porque el Señor me pone ese sentir, de que usted tiene que apuntar sus cosas, su vida, por cotidianas, por seculares que parezcan, al, a la visión o al, ¿cómo se puede decir?, al origen de lo espiritual. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Por eso usted tiene que derribar argumentos de altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol aquí? Ustedes tienen que quitar el foco, derribar, como el ejemplo del palo cuando uno va subiendo, quite los obstáculos que están impidiendo, que se oponen, como es que dice de altivez, que se levanten en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces fíjese que estas cartas son bien interesantes porque hoy por hoy uno habla muchas cosas, ¿sí? Generalmente bobadas, y las cosas, o sea, uno no se esmera por decir todo lo que tiene que decir a veces porque uno sabe que luego se vuelve a ver y que lo puede complementar. En este caso, Pablo escribía una carta y ahí tenía que poner todo lo que más pueda. ¿Para qué? Para sostenerle la fe a unas personas. Acá nosotros es distinto, un poco diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos cerca. ¿Sí? Si usted necesita algo, usted me puede llamar. Si no que necesita una consejería, pues llámeme. Si necesita oración, llámeme. ¿Sí? Que mire, yo se lo digo delante del Señor. Y quiero aquí hacer un paréntesis para que usted use el recurso que el Señor le ha dado, que pues en este caso soy yo, que es pastorearlo a usted. ¿Por qué? Porque el Señor a mí a lo largo de la semana me pone a las personas en la mente, ¿sí me entiende? Y yo oro. A veces o sea, usted dirá, ora por él. Mejor dicho, el Señor me coloca a veces el recuerdo de determinadas personas y cuando uno ora por esas personas, yo lo he visto en mis oraciones personales, yo digo que yo orando
por fulano y el Señor no deja a esa persona, o sea, no lo suelta. No porque yo, pues, porque todo lo que yo le pida al Señor, no, sino que simplemente es el orden y que cuando usted se agarra de lo que el Señor le dio, que es el recurso sacerdotal, pues entra dentro de una cobertura. Entonces yo le animo a usted a que haga uso, porque hay gente que le cuesta, ¿no? Y yo le entiendo también. A veces somos reservados, no queremos contar, pero usted haga uso de eso ¿para qué? Para que haya el apoyo espiritual, ¿sí? Para que usted no esté peleando del todo solo, sino que desde acá se le lanzan también las oraciones. Ahora yo, la verdad, no me acuerdo del que no aparece casi nunca. Solamente cuando el Señor quiere que me acuerde y me lo pone en la mente. ¿Me hago entender? Entonces, mire cómo es este foco de interesante. Y entonces, dígame si no a uno le responde esto. A uno le responde las cosas malas que pasan en la vida, que a los ojos naturales son malas, pero como el Señor tiene una mirada distinta, Él tiene que permitir ciertas cosas, sencillamente para que la humanidad, la naturaleza, los ángeles, los seres espirituales, los seres vivos, todos se sometan a Dios. En ninguno usted va a encontrar perfección. La naturaleza que es tan hermosa, tan bonita, tan extraordinaria, no tiene perfección. ¿Sí o no? Por eso ocurren los desastres naturales. Una congregación, por muy santos todos aquí que querramos parecer, no va a encontrar perfección ni aquí ni donde vaya. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Si eso hubiera, competiríamos con el Señor. Y no se puede, ¿sí? Pero lo que sí le puedo decir es que cuando usted se da cuenta de que se concentra en lo que el Señor le dice que se concentre, usted va a encontrar la paz del Señor, va a encontrar la ayuda del Señor, va a encontrar que usted avanza en el camino, que la fe se le convierte en algo liviano, en algo llevadero, en algo agradable. Y no es una carga. Si a usted congregarse se le vuelve una carga, pues analice esto y coja su fe y empiece a sacar el obstáculo que a usted le impide. ¿Cómo? Bueno, hay una infinidad de situaciones que usted podría tener. Digamos que a alguien le cae mal. Haga lo que dice la palabra. Bendiga a sus enemigos. Yo, mire, a todos yo creo que en algún momento nos ha caído mal alguien. Y yo he aprendido que hasta que yo no empiece a bendecir a esa persona, el problema no se me quita. ¿Sí me entienden? O sea, entonces hay que utilizar el método. Eso es lo único que le va a mantener a usted enfocado. Porque si no, claro, usted no va a sentir bendecir al que le pone el problema, usted no va a sentir confiar en la dificultad, usted no va a sentir ganas, usted no va a sentir muchas cosas que finalmente el problema no es lo que siento o no siento. El problema es que al final no va a llegar al final del camino porque se va hacia otras direcciones. O dicho de otra manera, usted no va a poder pegarle al punto porque va a estar con su arco apuntando a otras cosas que en realidad no son su batalla. Entonces, mire, ¿qué prefiere usted? Es como que espiritualmente nos vinieran enemigos de todos los lados. Entonces usted está acá peleando con los problemas que tiene con los hijos, por acá peleando con los problemas económicos, por acá peleando con su problema de salud. Le van a ganar, porque es uno contra muchos, ¿sí o no? Pero si usted se enfoca en pelear como el Señor le enseña a pelear, que es hacia lo espiritual, el Señor, su poder, la fe que usted deposita en el Señor hace que se derriben esos otros enemigos que no son enemigos, son simplemente, ¿cómo se puede decir? Distractores del diablo para que usted no pueda dar su batalla acertadamente. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a las personitas que colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ministra, Señor, la mente de cada uno de nosotros. Coloca tus pensamientos, Señor, en nuestro corazón. Clamamos, Señor, para que tú quites lo que nos distrae, los obstáculos. Queremos concentrarnos en el proceso que tenemos contigo, Señor. No queremos dar golpes de ciego. Por eso estamos aquí, Señor, pidiéndote que tú traigas esa visión, que nos enfoque, Señor, nuevamente. Dejamos a un lado, Señor, todo aquello que nos saca de la confianza que tenemos en ti. Rechazamos, Señor, todo engaño que el enemigo coloca. Rechazamos toda incredulidad de nuestro corazón, toda rebeldía. Declaramos que se derriba de nuestro corazón, que no nos puede dominar, Señor. Sino que somos movidos por ti. Porque por ti somos, por ti nos movemos, por ti vivimos, Señor. Queremos hallar el descanso, Señor, en ti. Alegrarnos, Señor, en tu voluntad, en el poder que sabemos que tú tienes. Ubica nuestro corazón, Señor. Y lo importante, hoy te dejamos toda carga, Señor, todo problema, toda ansiedad, toda incertidumbre, Señor. La dejamos delante de ti. Todo conflicto, todo malestar, lo colocamos delante de ti, Señor, y ponemos nuestra mirada en ti. Porque así funciona el principio de tu palabra. Confiamos en ti, Señor, y tú haces. Renunciamos a pelear la pelea por nosotros mismos. Renunciamos a cambiar las cosas, Señor, por nosotros mismos. A controlar. Renunciamos a controlar, Señor, cada situación. Y te damos todo el control a ti, Señor. Llena, Señor, nuestra mente con tu presencia. Ayúdanos a ver todo lo que tú quieres, Señor. Que enfoquemos la mirada, que tomemos en cuenta. Así como dice esta palabra. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. En esto pensamos.
corazón. Que no soy nada el corazón, todo lo puedes dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, misterio, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.